Max Weber, quien ha sido llamado el Marx burgués, se convirtió en sociólogo a través de un largo e intenso debate con el fantasma de Marx. La principal característica de la obra total de su vida se moldeó en su polémica con Marx, y su mayor interés, la preocupación de toda su vida, fue el origen y la naturaleza del capitalismo moderno. En última instancia, se trataba de comprender la naturaleza peculiar de la civilización occidental y de sus importantes contrastes con las civilizaciones de Oriente. Weber generalizó y revisó el método de Marx, aceptó los principios metodológicos fundamentales de aquel por considerarlos extraordinariamente fructíferos. En lo concerniente a la refutación del marxismo, trataba de mostrar las fallas de ciertas conclusiones revolucionarias de Marx y de poner en tela de juicio la presunta superioridad humana y moral del socialismo en comparación con el capitalismo. Weber se convenció de que es indispensable asignar un importante papel a las ideas en la explicación de los grandes procesos históricos. En efecto, significa que Marx, para quien la conciencia de clase era fundamental en la transición del capitalismo al socialismo, no sabía que las ideas eran importantes en la historia. De lo que Weber se aportó fue del marxismo vulgar y dogmático, como en verdad también Marx. Fundamentos metodológicos. Weber publicó sus ensayos sobre metodología en el Archiv für Sozialwissenschaft and Sozialpolitik, después de asumir, junto con Edgar Geiff y Werner Sombart, la dirección de este periódico. El origen de la ciencia social fue práctico, antes era una ciencia o técnica aplicada. Cuando asumió el carácter de una ciencia académica pura, se borró la distinción entre el conocimiento existencial o de lo que es y del conocimiento normativo, o sea, de lo que debe ser. Weber aclara la orientación del periódico explorando las diversas maneras de estudiar el aspecto económico de la vida social. Así, distingue lo estrictamente económico de lo relacionado con lo económico, y esto a su vez de lo condicionado por lo económico. Estas distinciones fueron más bien ignoradas por muchos marxistas, que adhirieron de manera dogmática a la llamada concepción materialista de la historia. Weber entendía aquellas instituciones en las que el aspecto económico era de primera importancia y que habían sido creadas de modo deliberado con fines económicos. Ejemplos obvios de ellas sería un banco, una bolsa, una fábrica, pero además hay esferas de interacción, modos de conducta, instituciones y sucesos que son sí mismos no económicos, pero pueden estar relacionados con lo económico. La religión, por ejemplo, no manifiesta directamente un carácter económico. Sin embargo, después de un examen más minucioso, puede revelar que tiene ciertas consecuencias para la conducta y el desarrollo económico. Esto es lo que Weber trató de demostrar con sus propias investigaciones sobre la importancia económica de diversas éticas religiosas. Por último, Weber habla de los fenómenos condicionados económicamente. En este caso, podría tratarse de una forma de arte o del gusto artístico de determinado público. El Estado es una institución económicamente condicionada. El término económico que había sido usado hasta entonces de manera imprecisa y vaga. Lo económico para Weber, como para Marx, se relaciona con la lucha material por la existencia. Y el principal objetivo, tanto del periódico de Weber como de la obra de toda su vida, fue estudiar no solo los fenómenos estrictamente económicos, sino también las condicionados económicamente y las relacionados con lo económico. Cuando Weber y los otros directores del periódico decidieron que la investigación científica de la significación cultural general de la estructura socioeconómica de la sociedad humana y de sus formas históricas de organización iba a constituir el objetivo principal del periódico. Él creía que el análisis de los fenómenos sociales y culturales, con especial referencia a su condicionamiento y sus ramificaciones económicas, era un principio científico de fecundidad creadora y aplicándolo con cuidado y sin restricciones dogmáticas, seguirá siendo durante largo tiempo. Pero promover la interpretación económica de la historia es uno de los más importantes propósitos de nuestro periódico. Toda perspectiva, sostiene Weber, sea desde el punto de vista de las instituciones económicas o de las religiosas, nunca puede ser más que una explicación parcial, limitada y unilateral de manera inevitable. Y si alguien se detiene allí sin explorar el fenómeno en este estudio, según perspectivas adicionales, jamás alcanzará la comprensión de la compleja totalidad cultural. Para Weber, la
unilateralidad y la irrealidad de la introspección puramente económica de la historia solo es un caso especial de un principio universalmente válido para el conocimiento científico de la realidad cultural. Weber considera que el interés primario de las ciencias sociales es el aspecto cualitativo de los fenómenos socioculturales, en comparación con los aspectos predominantemente cuantitativos de los fenómenos físicos. Es obvio que las ciencias naturales utilizan tanto categorías cualitativas como cuantitativas, y la economía entre las ciencias sociales es un ejemplo conspicuo del uso de ambas categorías. Weber mantuvo la opinión de que existe una fundamental diferencia entre los fenómenos culturales y los físicos, y por consiguiente entre los requisitos metodológicos de las ciencias culturales y los de las ciencias físicas, respectivamente. Arguyó que la significación cultural nunca puede derivar o hacer inteligible sobre la base de un sistema de leyes analíticas. El concepto de cultura es un concepto valorativo. Puede verificarse que la mayoría de los argumentos que Weber aduce en su apoyo de esta aserción se aplican también a las ciencias físicas. Es interesante en este contexto el examen que hace Weber de las leyes. Las leyes hipotéticas, según creía, eran de gran valor como medio heurístico. Era posible analizar los fenómenos culturales en términos de leyes y conceptos generales, pero nunca comprender realmente su significación y su sentido por medio de las tales leyes generales. Weber reconoce que tanto en las ciencias de la cultura como en las de la naturaleza se necesitan proposiciones generales, ya que constituyen el conocimiento de regularidades. Por lo tanto, está totalmente justificado el tratar de formular leyes en las ciencias sociales. Sin esto, ninguna ciencia es posible, admite Weber, pero a continuación afirma que en las ciencias culturales el conocimiento del universal o lo general nunca es válido en sí mismo. Los criterios de importancia son subjetivos. Esto no implica, sin embargo, que la investigación de las ciencias de la cultura solo pueda tener resultados subjetivos, en el sentido de que sean válidos para una persona y no para otras. Weber plantea un punto interesante. Parece ser el siguiente. Las leyes son importantes y valiosas en las ciencias de la naturaleza precisamente porque tienen validez universal. Sin embargo, para el conocimiento de los fenómenos históricos en su aspecto concreto, las leyes más generales son también las menos valiosas, porque son las más desprovistas de contenido. Weber afirma, pues, que cuanto más generales y universales son las proporciones de las ciencias de la cultura, tanto más intranscendentes e inútiles resultan. Y lo que es más importante, tales generalizaciones oscurecen diferencias significativas y necesarias. En sus estudios sobre las religiones del mundo, por ejemplo, no vaciló en establecer hechos generales acerca de las religiones asiáticas. Trató de demostrar que éstas nunca crearon una estética racional e interior, y además intentó poner de manifiesto la significación y las implicaciones históricas de la ausencia de tal condición. Weber es tanto un historiador como un sociólogo, igualmente interesado en las características distintivas de las culturas y en lo que en ellas tienen en común. Weber, con un caso más, su tesis sobre la significación de la ética protestante. Esta tesis no podía deducirse de ninguna ley general. El surgimiento del capitalismo no podía deducirse de ninguna ley, no era históricamente inevitable. No hay ninguna necesidad histórica que pueda explicar su nacimiento. Por el contrario, el capitalismo moderno es el producto de la interacción y la convergencia de una variedad de procesos históricos particulares. Para el mismo Marx, sus propias generalizaciones acerca del origen y el desarrollo del capitalismo debían ser entendidas como historia y culturalmente específicas. Marx se negó a convertir sus tesis, que creían exactas en determinadas circunstancias históricas, en una ley universal. Tipos ideales. Weber, uno de los instrumentos conceptuales que adoptó para este propósito fue el esquema teórico, ahora famoso, del tipo ideal. Digo que Weber adoptó este instrumento porque ciertamente no fue él su creador. También en esto aprendió de mucho de sus predecesores que emplearon dicho recurso, pero en particular de Karl Marx,
como lo reconoce expresamente. Weber afirma que este esquema es en sí mismo como una utopía a la que se ha llegado por la acentuación analítica de ciertos elementos de la realidad. En el primer caso, el tipo ideal no es aún una hipótesis, pero brinda una guía para la construcción de hipótesis. No es una descripción de la realidad, pero tiende a dar a tal descripción medios no ambiguos de expresión. Así lo que Weber tenía presente, al menos como punto de partida, no era una hipótesis ni un promedio, ni una descripción fiel de la realidad. Tampoco era un modelo de lo que debe ser, más bien era una acentuación de lo que el investigador consideraba como las características y las tendencias esenciales del fenómeno de estudio. Un tipo ideal no necesita limitarse a acentuar aspectos de la realidad en estado de congelación. También pueden postularse procesos de desarrollo e incorporárselos a esquemas teóricos de tipo ideales. Los tipos ideales también pueden ser formulados como hipótesis. En general, el uso más fructífero de los llamados tipos ideales, según creía Weber, era ejemplificado en la obra de Marx, y las observaciones de Weber al respecto tienen suficiente importancia como para que las citemos en su totalidad. Weber consideraba el método de abstracción de Marx, en particular su modelo de dos clases, como un modelo que había brindado importantes conocimientos sobre la naturaleza del sistema económico moderno. Así que Marx atribuyó gran trascendencia a la cuestión de control de los medios materiales de producción. Así también Weber, en un análisis de las instrumentaciones políticas, militares y científicas, centró su interés en el problema del control sobre los medios de administración de violencia y de investigación. La guerra en nuestra época es una guerra de máquinas, y esto hace técnicamente necesarios los almacenes, así como el predominio de la máquina en las industrias promueve la concentración de los medios de producción y de administración. La masa de investigadores y docentes está separada de sus medios de producción del mismo modo que la empresa capitalista ha separado a los obreros de los suyos. Este enfoque llevó a Weber a algunas observaciones realmente significativas acerca de las instituciones y tendencias de la civilización moderna. La tesis de Weber, protestantismo y capitalismo. Si los estudios sobre la ética protestante se consideran como deben serlo en el concepto de su obra total, entonces resulta bastante evidente que aunque Weber mantuvo el diálogo con Marx e introdujo modificaciones en su método, bajo ningún concepto debe pensarse que pretendió refutarlo. En todos estos estudios, en los primeros tanto como en los posteriores sobre las religiones de China, la India e Israel, reconoce la importancia fundamental de todo lo que él llama factor económico e insiste en que se debe tomar en consideración las condiciones económicas. Pero en la ética protestante se fija una tarea especial, o sea, examinar las implicaciones económicas de una ética religiosa específica. En la ética protestante recuerda una y otra vez al lector lo limitado de su propósito: clarificar el papel que se ha desempeñado las fuerzas religiosas en la formación de la trama en el desarrollo de nuestra cultura moderna, específicamente secular, en la compleja interacción de innumerables factores históricos diferentes. Weber combate en forma simultánea en dos frentes. Por una parte, trata de refutar la idea de que la reforma fue una consecuencia históricamente necesaria de procesos económicos, pero por la otra no tiene ninguna intención de sostener una tesis tan disparatada y extremista como la que afirma que el espíritu del capitalismo solo puede haber surgido como resultado de ciertos efectos de la reforma. Deseaba evaluar de algún modo el aporte de la ética protestante al moderno sistema económico. Weber se propone complementar el método de Marx. Reconoce la importancia fundamental de las condiciones económicas, pero sugiere que deben explorar otras influencias. Creía que no era factible cuantificar o asignar un peso exacto a los diversos factores,
y esto lo condujo a lo que él consideró como el único enfoque metodológico posible. A pesar de todas estas reservas para que la tesis tuviera algún significado, Weber sabía que debía establecer algún tipo de correlación, por leve que fuera, el protestamiento ascético. Creía había contribuido en algo al desarrollo total del sistema económico moderno. Pero los criterios de Weber han sostenido que este empleo, procedimiento metodológico muy confuso, sino dudoso, o sea, del tipo ideal. Tal como Weber definió el capitalismo, se trata de un fenómeno moderno, un sistema muy complejo de instituciones de un carácter racional en sumo grado, y producto de una serie de procedimientos de desarrollo peculiares de la civilización occidental. Definiendo el capitalismo, es un fenómeno único, tanto en el sentido de que no apareció antes de la historia de Occidente, como en el sentido de que nunca surgió espontáneamente en Oriente. El surgimiento del nuevo sistema socioeconómico en Occidente no podía considerarse sin más una consecuencia automática de la creciente racionalización de todos los aspectos de la vida. Factores completamente imprescindibles fueron el espíritu racional, la racionalización de la conducta y la vida en general, y una ética económica racionalista. Estos primeros ensayos exploró de manera provisional la fuente del espíritu y la conducta racional en la ética del protestantismo. En la ética protestante, Weber comienza por llamar la atención hacia diferencias que considera importantes entre protestantes y católicos, en lo referente a sus respectivas inclinaciones por los estudios y ocupaciones técnicos, industriales y comerciales. Los protestantes serán mucho más propensos a proseguir estos estudios y a lanzarse en las empresas capitalistas, mientras que los católicos parecían preferir los estudios humanísticos más tradicionales. Lo que más pretendía Weber con respecto a la pequeña proporción de católicos en la vida empresarial moderna era que como minoría sufría ciertas restricciones políticas, deberían haber tratado con todas sus energías de lanzarse a la actividad económica. El protestantismo parece haber adoptado al principio la orientación opuesta, secular, materialista, hedonística y en general mundana. En realidad, sostiene Weber, como sucede con tantos otros fenómenos, las cosas no son tales como parece a primera vista. Comer bien puede ser importante para los protestantes contemporáneos, pero ocurre algo muy diferente con sus antepasados. Los protestantes ingleses, holandeses y americanos se caracterizaban exactamente por lo opuesto a la alegría de vivir. Weber saca a colación la figura de Benjamin Franklin. Weber utilizó su método del tipo ideal, pues según opinaba, los criterios de Franklin constituían un documento de este espíritu, que contiene lo que estaremos buscando casi en su clásica pureza. Franklin era importante para Weber, porque a diferencia de Fouquet, las declaraciones de Franklin deben interpretarse como la idea de un deber del individuo como respecto al aumento de su capital que se postula con un fin en sí mismo. Weber estaba dispuesto a admitir que la actitud moral de Franklin tenía un tinte de utilitarismo, de modo que la apariencia de honestidad parecía tan buena y útil como la honestidad misma. Weber da fe las palabras de Franklin y creen que había en ello algo más que una mera ornamentación de su teoría por motivos puramente egocéntricos. Con Lutero, creía Weber, surgió un nuevo concepto ausente hasta entonces de la teoría cristiana y cuyas raíces no podían hallarse en la cultura germana ni en la antigüedad clásica. Tal idea, con su connotación especial, apareció por primera vez en las traducciones protestantes de la Biblia. Fue Lutero en particular quien subrayó con creciente insistencia que el cumplimiento de los deberes terrenales es, en toda circunstancia, la única manera de vivir aceptable para Dios. Esta y sólo esta es la voluntad de Dios, de ahí que toda vocación legítima tenga el mismo valor a los ojos de Dios. Si bien Lutero había inducido la idea de vocación, ésta asumió un significado definidamente tradicional. La doctrina original del fundador de esta religión debe haberse mantenido sin modificaciones
no habría dado tales resultados. Rechaza en principio la suposición de que podamos saber por la conducta de otros si han sido elegidos o condenados. Es una tentativa injustificable de forzar los secretos de Dios. Obviamente una doctrina semejante era una carga psicológica demasiado pesada para el hombre común, que necesitaba conocer su destino y pedía un signo. Así, los seguidores de Calvino satisfacieron de modo creciente la expresa necesidad de tener criterios fiables. En lugar de los humildes pescadores a quienes Lutero prometió la gracia, si confían en Dios en la fe penitente, se multiplican esos santos seguros de sí mismo, a quienes podemos descubrir en los duros mercaderes puritanos de la época heroica del capitalismo y en casos aislados hasta el presente. En opinión de Weber, Calvino era calvinista. En efecto, si la tesis de Weber fuera, como la han interpretado erróneamente algunos de sus críticos, que las enseñanzas religiosas de Calvino tuvieron una importancia casual, decisiva en la creación del espíritu capitalista, entonces sería metodológicamente inadmisible utilizar a nadie que no fuera Calvino o sus contemporáneos como representantes de la nueva doctrina religiosa y demostrar que es anterior a la empresa capitalista. Como es obvio, Weber no intentaba mostrar cómo era el calvinismo a mediados del siglo XVII, sino en qué se había convertido en el curso de su desarrollo económico y de otra especie. Esta es la razón de la que los pensadores que cita Weber encarnen tanto los elementos de ascetismo protestante como los del espíritu capitalista. Si no se lee a Weber de este modo, es decir, si se toman aisladamente los ensayos sobre la ética protestante, entonces puede quedar la impresión de que atribuyó una influencia causa primordial a las nuevas ideas religiosas. Tal impresión solo puede ser el resultado de una lectura muy descuidada. Y si esta fuera su tesis, entonces, en realidad, sus críticos estarían en lo cierto al sostener que utilizando a Franklin, Baxter y Wesley, personajes de los siglos XVII y XVIII, Weber, según la cual el pensamiento político del Renacimiento fue un solvente tan poderoso de las restricciones convencionales como las enseñanzas del Calvino, no carece de peso. Otros historiadores también han objetado la atribución de Weber de valores antitradicionales. Weber pasó por alto como él mismo habría sido el primero en admitir el grado que las propias opiniones religiosas fueron afectadas por los desarrollos económicos y políticos. A pesar de diversas objeciones, muchos de los críticos de Weber han admitido la sugerencia de una posible correlación, por pequeña que ella sea, entre la crítica protestante y el honor del capitalismo moderno. Recientemente, sin embargo, se ha expuesto una crítica extremada y corrosiva que, o bien niega totalmente tal correlación, o bien atribuye la prioridad causal a los desarrollos económicos. Kurt Samuelson ha aportado considerables elementos de juicio para demostrar que, si bien hay alguna verdad en la afirmación de que los países protestantes fueron más vigorosos económicamente que los países católicos, ninguna de las regiones revela la simetría que Weber les atribuyó. Además, son tantas las reservas necesarias que hacen insostenible la hipótesis de Weber, tomada en su totalidad. A fines del siglo XVIII, era notorio el predominio de los Países Bajos en el comercio y la manufactura textil, por lo que la idea de que ahí el calvinismo creó o contribuyó siquiera a iniciar el espíritu del capitalismo debe ser rechazada. Pero las sectas protestantes alcanzaron prominencia en el sur, que todavía hoy está menos desarrollado económicamente que el norte. Y como estas ocupaciones rendían beneficios mayores de los que podían obtenerse en otras actividades, se creó un excedente de capital que pudo utilizarse para proyectos nuevos y más ambiciosos. Si tal teoría es correcta, entonces debe de haber prevalecido en la Nueva Inglaterra una propensión particularmente acentuada a acumular capital y correr riesgos, porque dichas cualidades eran ahí necesarias para lograr éxito y bienestar. Agréguese a esto que quienes emigraron y se establecieron en la Nueva Inglaterra eran en un comienzo artesanos y comerciantes habilidosos. En general, en todos estos lugares en los que Weber dio un vigor económico y consideró las nuevas doctrinas religiosas como una importante condición del mismo, se puede explicar satisfactoriamente este fenómeno sin recurrir a su doctrina.
y es principalmente con respecto a Inglaterra, donde el análisis de Samuelson parece apoyar la tesis de Marx, esbozada en el capítulo La acumulación primitiva del capital. Por una parte, escribe Samuelson, se produjo el surgimiento relativamente. Si se comparan las sectas religiosas a las que pertenecían los niños con las condiciones demográficas de cada distrito escolar, los católicos y los protestantes muestran exactamente la misma propensión a la escolaridad. Por consiguiente, la tesis de Weber no tiene prácticamente ningún fundamento para Samuelson. Ahora bien, puesto que Weber prestó mucha atención al supuesto ascetismo de Benjamin Franklin y de los puritanos de Nueva Inglaterra en general, será instructivo examinar la validez de esa caracterización. De este modo, estimuló a los puritanos ingleses, holandeses y norteamericanos y hasta los protestantes franceses a ahorrar e invertir sus ahorros, en lugar de gastarlos pródigamente en artículos de consumo o mercaderías para realzar el estatus. Lo mismo sucedió en Nueva York y Finlandia, donde en forma independiente de la secta a la que pertenecieran los mercaderes, adoptaron pautas de vida y de consumo a la moda y socialmente exclusivas que desviaron un capital potencial hacia actividades no productivas. Además, la impresión dominante que deja la Nueva Inglaterra de aquel entonces está tan lejos de la virtud ascética que más bien se la podría describir como un desenfrenado hedonismo. En su comercio fundamental con las Antillas, los comerciantes de Nueva Inglaterra negociaban sus productos agrícolas, peces, maderas y géneros por el ron de las Antillas, comercio que dependía de las costumbres decididamente no ascéticas, los granjeros, mecánicos y pescadores de todas las colonias. En sus concepciones económicas, Franklin fue fisiócrata, en un grado mucho mayor del que parece haber sospechado Weber, y consideraba a los manufactureros mercaderes profesionales y mecánicos como casi inútiles en el proceso económico. La agricultura era para él la única vía honesta por la que una nación podía enriquecerse. En cuanto al presunto ascetismo de Franklin, también este resulta ser un mito. Cuando de joven viajó a Londres. En Finlandia, Franklin puso manos a la obra para decidir ir a triunfar y llevó una vida bien metódica, dedicándose apenas 8 horas diarias al trabajo. Aún esta rápida revisión de los hechos muestra que el conocimiento que tenía Weber de la América de los primeros tiempos, de los puritanos de Nueva Inglaterra y de Benjamin Franklin era muy escaso en verdad. Pero Franklin estaba muy lejos del retrato que Weber pintó de él, un devoto puritano que adaptaba su conducta cotidiana a los preceptos de su severa educación calvinista. En realidad era exactamente lo opuesto. Esto juntamente con las otras críticas que hemos examinado,